cartilla y anotas igual, similar a eso, ¿no? Programación, imagínense. Entonces, fue bastante anecdótico, pues nuestro primer flujo de carga en Gauss, que es una papayada, ¿no? Para ustedes es una papayada, ¿no? Lo pueden hacer en lenguaje C, en Python, en lo que quieran. Tiene una estructura muy simple de programar. Inclusive ustedes han visto que sacar la matriz Y no es ningún problema, no es ningún problema, como que sí antes lo era, ¿no? Ya han entendido eso, creo que nadie duda cómo se hace una matriz Y por, por programa. Entonces, ahora para ustedes es mucho más sencillo, ¿no? Todos tenemos que ir ya pues dominando temas. ¿Y por qué exijo? Esa es siempre la pregunta es, ¿por qué me da la gana de que ustedes aprendan? Porque los ingenieros electricistas siempre estamos simulando algo. Como ingenieros afuera van a tener la opción de simular siempre problemitas menores. Entonces, si normalmente la vida está hecho solamente en la primera derivada, ¿no? Simulas las constantes y la primera derivada en sus entornos, muy rara vez encuentras problemas de segundo orden. Casi todos son de primera orden. Por ejemplo, la vida misma, ¿no? La vida misma, nosotros, digamos, somos una tanda de mujeres, otra tanda de hombres, entonces cumple una ley de la naturaleza, presa-depredador, ¿no? Nosotros simulamos, podemos simular la ecuación de presa-simulador, que es hombre-mujer, o comida del león, que el león es el que come y la presa es la liebre, por ejemplo, ¿no? El equilibrio de la naturaleza. El agua, digamos, los microbios buenos contra los microbios malos, también hay un equilibrio que sigue la ley de la presa depredador, porque el sistema debe subsistir, ¿no? No puede haber hombres simplemente en el sistema, porque muere el sistema, o tampoco puede haber full mujeres, ¿no? Porque también el sistema deja de existir. Entonces, el equilibrio es natural y ¿por qué en algunos momentos hay más mujeres? ¿Y por qué debe ser así? Tiene explicación, no es que no lo tenga, ¿no? Entonces, en esas simulaciones, que son bien simples, ustedes encontrarán las respuestas a lo que les estoy diciendo, ¿no? Y entonces, si tienen que simular en su vida, es bueno pues que sepan algún programa de simulación, o sea Octave, sea Python, sea lo que sea, MATLAB, siempre van a encontrar, digamos, dónde aplicar. Entonces los ingenieros electricistas somos muchísimo más, digamos, matemáticos, deberíamos ser que cualquier otro, porque siempre estamos yo siempre utilizo esos programas, no es por eso que la de pasada les mostraba inclusive, tenía programas en gráfica, respuestas gráficas, ¿no? Que no, en realidad es muy simple, no es nada difícil. Ahora han sacado otro, de acuerdo a lo que me han comentado, otra, otra opción para hacer eso. Dice que es mejor, no lo he visto, para hacer la interfase gráfica, ¿no? Me parece que sí, porque lo he visto operar, da la impresión que sí. No, no lo he visto todavía, no lo he usado, pero lo usaré probablemente en un tiempo más adelante. Entonces, por eso es que insisto que ustedes deben saber programar, les programo con un profesor que normalmente yo he visto sus clases, son bien puntuales, ¿no? Él ha sido uno de los mejores alumnos de la UNI, por si acaso, el ingeniero Samuel. Él trabajó un tiempo en la UNI, se fue allá, después regresó, no cumplía sus expectativas, se regresó, ahora es francés, un francés huancaíno, que es de Huancayo. Entonces, igual ustedes, ¿no? Es cuestión de que se dediquen, ¿no? Bueno, a mí no me ha gustado, no me hubiera gustado ser de otro país. Tuve la ocasión
cuando empecé a trabajar, ser americano, porque tenía toda la chance, me daban. Inclusive en una universidad me dieron chance para estudiar maestría, porque cuando fui en 3 meses, porque el Tolima me mandó, andate para capacitar 3 meses en sistema de potencia, entonces me fui a la Universidad de Texas, a Arlington. Todos los problemas que me decían los solucionaba al toque, porque yo ya había vivido los problemas. En el tiempo de sendero luminoso, entonces había blackouts a cada rato. O sea, tiraban una bomba por allá, torre abajo, otra bomba por allá, torre abajo. Entonces, y hacían blackout, pues, ¿no? Entonces se iba todo Lima. Entonces teníamos que revolucionar todas las teorías y cómo mitigar eso, ¿no? Entonces nosotros en Electrolima, pues, inventamos, hicimos programas para, digamos, que en forma automática hiciéramos en la nueva condición, operáramos, aunque sea con lo mínimo, en la nueva condición. Entonces, me acuerdo mucho que en la IEEE había un estudio de relés de frecuencia. Hay que utilizar este relé de frecuencia. Convencí a mis jefes que cuando bajaban las frecuencias, por ejemplo, salía una línea y la carga pues era grande, ¿no? Como ustedes lo están viendo. Entonces, ¿qué pasa? La frecuencia disminuye. Entonces, inmediatamente los generadores tratan de compensar, pero a veces no tienen pues la capacidad y entonces vuela uno, vuela el otro y se hace un blackout. Entonces lo que hicimos con un programa era que sumábamos de inmediato qué generadores estaban activos y comenzamos a sacar carga así de forma automática hasta que más o menos compensáramos la generación con la carga, ¿no? Entonces, o bajamos la frecuencia. Como ustedes ven, si bajan la frecuencia, ustedes están trabajando a 60 Hz ahora. Hagan un ejercicio bajando a 50 Hz, porque ustedes saben que XL es omega L, ¿no? J, ¿no? Entonces el omega es 2πf. Entonces, cuando ustedes bajen la frecuencia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la línea? ¿Me están entendiendo, no? Supongo. Cuando bajan la frecuencia a 60 Hz, hasta de 60 a 50, ¿qué va a ocurrir? Que la omega L es menor que cuando es de 60. Entonces tienes menores pérdidas, ¿no? Entonces bajamos la frecuencia hasta el límite, porque no podíamos bajar más pues, de 58, creo, y así trabajamos, ¿no? Entonces todas las líneas digamos, con omega L tenían menor pérdida, entonces podíamos atender a más personas. Y las máquinas chillando, pues porque las máquinas están diseñadas síncronas, se llaman síncronas porque son síncronas, a 60 Hz, o sea que haciendo un ruido de la patada, ¿no? Eran todas esas cosas, pues, hicieron que cuando yo fui a estudiar a un sistema de potencia por 3 meses a la Universidad de Texas, a Arlington, la resolví de un cocacho, pues, ¿no? Entonces el decano me habla, me dice, ¿sabe qué? Te necesitamos, tienes esta beca, hay que pagar. No, me dice, me voy a Perú, porque acá iban bastante bien, no tenía necesidad de irme a otro país, porque siempre estar en otro país eres extraño, pues, ¿no? A no ser, pues, que no tengas nada acá ya, estás en la lona, y ya te ofrecen, pues, te vas, ¿no? Bueno, pero paralelamente a eso, después quise hacerme, ya no pude, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Porque ahora, el otro tema es, pues, cuando te haces americano, tienes que jurar a la bandera, ¿no? Entonces, si te hacen cantar ahí el himno de Estados Unidos y te hacen prometer que si hay una guerra, Perú, Estados Unidos, tú matas peruanos. Pues eso es América, ¿no? Porque tienen el poder, pues, ¿no? Entonces, hay otros países que más o menos, ¿no? Conservan, allá, tú puedes quedar en intermedio, pero si hay una guerra, hubiera una supuesta guerra, ¿no? Te colectan y dicen, ¿sabe qué, señor? Anda, mata a los peruanitos que están jodiendo. ¿No? Es eso, ¿no? Bueno, pero no estamos acá y a algunos les gusta, qué bien, no cuestiono nada, ¿no? Y más aún me gusta que los jóvenes como ustedes vayan a otros países, ¿no? Porque igual sirven al mundo, ¿no? No, yo no les voy a cuestionar para nada. Al contrario, me gusta cuando me cuentan sus aventuras, sus cosas. Profesor, mira, me ha pasado esto, me dice, ya yo me río, pues no, porque, bueno, estos tiempos no me reúno con nadie que regrese, pero los que vienen de Brasil, por ejemplo, pucha, que los brasileños, pues ingeniero,
no son nada, usted siempre me dice, usted enseña muchísimo mejor que eso, no tiene nada que hacer. Entonces yo me paseo allá. Y ya les he comentado, aquí en Perú, ahorita, está un doctor en ingeniería eléctrica, graduado en Brasil, que dicta potencia en la Universidad de Cusco, en estos momentos. Y él ha tenido que aprender en dos clases, ¿no? En dos tandas aquí, conmigo. Me dijo, profesor, yo quiero aprender potencia, como lo dicta usted, y estuvo 2 ciclos seguidos aprendiendo. Entonces ahora me dice, me pide otras cosas, no joda, ya porque aprenda. Un doctora en ingeniería eléctrica graduada en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Entonces él trabaja ahorita dictando clases. Y como tengo un amigo que de mi promoción en esa universidad, él me dice, oye, ¿tú por qué no quieres, hacemos un convenio para que tú dictes a los de Cusco? Me dice, ¿no? Ah, si quieres, le digo, entonces que me paguen. Bueno, ahora pues no, yo no tengo ningún problema, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Pero sí ya hemos conversado, probablemente se dé en el futuro. Cuando ustedes, la UNI empieza y ellos también andan por ahí, ya, pues le dicta, si quieren me da todo el Perú, ¿no? No me hago problema. Con tal que me paguen, no hay mayores comentarios, ¿no? Pero antes sí, cuando estaba en presencial, siempre venían los del Callao hasta medio ciclo. Estaban ahí sentados, enseñando, pues, más preguntaban, bien preguntones eran, más habladores son ellos. Bueno, ahora pues no entra nadie, ¿no? Porque no le permitimos. Bueno, les comento cosas que pasen para que ustedes también tengan en cuenta que la vida es va muy bonita, ¿no? Siendo ingeniero, pues ustedes van a pasar bien, ¿no? Bien por ustedes, ¿no? Bueno, jóvenes, empezamos. ¿Algún comentario? Ahí tenemos la, los baños del Inca, en Cajamarca. En ese año, como ven ahí, 2017, fui a ver, supervisar la línea Caclic-Moyobamba, ¿no? De 220 kb. Entonces, cada vez que me iba a Cajamarca, porque de ahí tenía que tomar un auto, no, camioneta para recorrer la zona, y me iba pues a los baños del Inca, ¿no? Ahora, en los baños del Inca hay con masaje, sin masaje. Ya, bueno, si quieres con masaje, pagas más, te masajean echándote agua caliente. Y sin masaje, bueno, pues no, tú solito estás. Hay 4 privados, públicos. Bueno, no está tan bien como debería ser, pero es un atractivo, pues, de Cajamarca, ¿no? Entonces, como ustedes ven allí, en general esto es bastante simpático. Bueno, las ecuaciones de Newton, ¿no? Newton-Raphson cartesiano. Van a trabajar haciendo programas simples de Newton-Raphson, polar, cartesiano. Ya cada grupo el miércoles les voy a dar su trabajo. Se basan básicamente en que encontrar una solución para una frecuencia, para una curva, perdón, en un punto determinado. Entonces tenemos la curva que es roja. Entonces, como no sabemos la respuesta, suponemos una solución inicial de la función. Entonces reemplazamos a F0. Entonces vemos si estamos dentro del error. Como no estamos en este punto, le sacamos la tangente, la pendiente, en este punto de la curva. Sacamos la pendiente, encontramos un X1, pero para eso antes sacamos un X, el delta, sumamos X0 con X, tenemos el nuevo X, ¿no? Por la derivada, y en este punto nuevamente calculamos calculamos la función y si cumple el error, ¿no? Que nosotros estamos buscando, baja, sube, otra vez baja, hasta que aquí ya tenemos en este círculo
ya hemos llegado a la convergencia. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que hace todo programa de flujo de carga, encontrar una convergencia. Entonces, esta es una función cualesquiera, le aumentamos un delta de x y luego derivamos y eliminamos las derivadas de orden superior y nos quedamos solamente con la primera. Y con la primera es la que hacemos todo el trabajo. Entonces, en estas ecuaciones dice claramente cómo es que encontramos el valor de delta de x, ¿no? Entonces, como pueden ver, finalmente, estas dos ecuaciones últimas corresponden, digamos, a la iteración para hallar en el x más 1. Esto ustedes lo han visto en métodos numéricos, supongo. Creo que todos saben eso, ¿no? Cómo lo hacen. Yo en una ocasión pensé que no sabían. Yo tomé el examen, justamente una ecuación, ¿no? Para que me calculen x, todo lo hicieron. Entonces, de ahí me di cuenta que ustedes de alguna forma ya lo saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una función x cuadrado menos 64 igual a 0 y queremos saber cuánto vale x. No, entonces ustedes saben que es 8, pero hagámoslo de forma iterativa, ¿no? Empezamos el proceso inicial pensando que es 5, hallamos el delta de f, que sale 39. Como no, 39 es mucho mayor que epsilon, sacamos el jacobiano, como está en la ecuación anterior, y nuevamente en la primera iteración termina cuando evaluamos la diferencia entre lo que queremos y lo que hemos calculado, ¿no? Entre lo que supuestamente debe ser y lo que hemos calculado en el supuesto, con los valores supuestos. Entonces sale 1521. Todavía sigue mayor que epsilon, entonces nuevamente hacemos las derivadas correspondientes del modelo, no se olviden del modelo de Taylor, porque puedes saber Runge-Kutta, ¿no? Runge-Kutta, Euler, todos tienen más o menos la misma finalidad, ¿no? Se puede hacer por cualquiera de los métodos. No es, hay una infinidad de métodos, aparte de lo que les estoy enseñando, que ni siquiera sé sus nombres, pero todos tienen un antes y un después, ¿no? Cualquier ustedes método para de que logren una convergencia y encontrar un valor es válido. Tal es así que ahora que me estoy viendo, podría yo decirles tranquilamente en los programas que le voy a atender el día miércoles, cuando ustedes terminen su trabajo, que lo hagan un grupo con tal modelo, el otro grupo con tal modelo, para que vean pues que todos tienen la misma idea, ¿no? Y el mismo fin, encontrar el valor de una función dentro de que esa función sea válido cuando, digamos, entre iteración e iteración tenga una diferencia epsilon y nosotros queremos que sea así. Si queremos mayores convergencias, mayores aproximaciones, obviamente que iteraremos más, pero tampoco se necesita que sea pues de forma indefinida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como ustedes entenderán, de nada vale encontrar, por ejemplo, ¿no? Ya valores de megavatios, vamos a hablar de megavatios, ¿no? 200.04956, ¿no? Con un montón de decimales. No tiene ningún sentido. No, basta con 2 decimales. ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso, debemos estar en el entorno de la solución, pero la solución exacta no existe. Eso es lo que tienen que tener ustedes presentes. No existe. ¿Por qué? Porque los parámetros de la línea nosotros lo calculamos, obviamente, por métodos que nosotros conocemos, pero esa impedancia medida de una línea de transmisión no es pues exacta, varía con el tiempo, ¿no? Varía con la temperatura, varía con la humedad. Entonces, el valor que lo usemos es un valor, vamos a llamarle pues promedio. Entonces, si utilizamos esos valores, está bien, correcto, porque tenemos que utilizarlo.
Siempre uno dice, ¿no? Cuando proyecto hacia arriba, o sea, yo tengo un histórico de datos, ya, vamos a tener un histórico de datos en los cuales las demandas han crecido año a año, tal, desde el año, hace 20 años, esta es su tendencia. Entonces lo tiramos hacia el futuro, entonces a partir del día siguiente ya es una incógnita. Entonces, y en un año no se sabe si vas a tener pues lo que tú extrapolaste, ¿no? Hay un valor de exploración media, y ustedes eso ya lo han estudiado en estadística, ¿no? Entonces hay una media y luego ustedes dicen, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95% más o menos va a ser así. Entonces hayan el límite menor, ¿no? De extrapolación y también determinan el mayor. Entonces en ese rango va a estar. ¿Por qué? Porque cada año que nosotros presuponemos, 2, 4, 6 años, es más amplio la incertidumbre. No, ni siquiera sabemos mañana qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, peor será pues de cada 2 años, ¿no? Yo supongo que, por ejemplo, Víctor Gonzaga, el joven que está ahí en el salón, ya estará casado, así, va a venir, va a atender a sus hijos, qué sé yo. Ya para ese momento, probablemente el delegado tenga su segundo hijo, entonces, probablemente digo, no se sabe, ¿no? ¿Cuál es tu pretensión, Guevara? ¿De tener 2 hijos, 5 hijos? ¿Cuál es? Ese es una... Yo quiero tener 6 hijos. Ya ve, entonces él piensa así, porque todavía no ha experimentado de que cuando el primer hijo llega, tienen que turnarse para dormir, porque los niños joden desde que nacen y cuando más crecen joden más. Entonces alguien tiene que cargarlo para que esté dormido. Entonces, ahora, de 6 a 6, uno, del otro de 6 a 6, ¿no? Entonces así se lo después van a decir, no, ya uno nomás. Porque sí, No, eso es no, verdad, profe, ¿no? lo que yo pienso es que yo he tenido varios sobrinos y yo los he cuidado. Lo que yo pienso es cuando tenga 3, 4 años, ya que él se encargue de cuidar a sus hermanitos. Y así, poco a poco, poco a poco. Claro, Ah, profe, hay bueno. que, hay que pensar. Ah, bueno, sí. Bueno, pero yo te digo la experiencia que tengo. Yo tengo un hijo que vive en Australia y tengo a mi primer nieta. Mi nieta nació hace como 20 días, un mes ya. Y hablamos siempre, ¿no? Con mi hijo y él dice, y yo le digo, pues, me habló de que tenía problemas, ¿no? De que se turnaban con su señora a atender al niño. Sí, le digo, los niños joden desde que nacen. No, no, desde antes. Y además contaminan el medio ambiente desde antes. O sea, eso es, todos nosotros contaminamos desde que antes de nacer. Entonces los niños, le digo, ya, los niños sí joden desde que nacen y cuando más crecen más. Y cuando están viejos más, porque se quedan solterones tienen 20 hijos, siempre son un problema, le digo. Entonces él me dice, esta jode harto, porque es mujercita, ¿no? Esta jode, pero harto, me dice. Y llora y no deja dormir a todo el edificio. Bueno, le digo, así es la vida, pues, ¿no? Te estoy hablando de hace una semana, 2 semanas que él me está comentando. Él se ha ido a vivir allá y hasta ya no quiere regresar, él se acostumbró, pues, ¿no? Entonces, él se fue a estudiar maestría y se quedó. Lo bueno de esos países es que no tienen, pues, coronavirus, ¿no? Al que llega a Australia, cuarentena total 14 días, ahí tengas o no tengas. Y de allí te hacen entrar, ¿no? ¿Quién va a ir, pues, a estar en un hotel 14 días? Entonces, no tiene, ¿no? Entonces, eso deberían hacer en Perú. Al que llega adentro, y nosotros estamos jodidos por culpa de los que vienen, ¿no? No por... ¿Coronavirus de qué cosa es? ¿Acaso viene por, por combi, por Cruz del Sur, ¿no? Ha venido en avión, ¿no? Entonces deberían meter a todos en cuarentena, ¿no? Pero decisiones, pues son políticas. Bueno, ¿en qué estábamos? Entonces, como les digo, ¿no? Nadie sabe lo que sucederá mañana. Entonces, como comenté hace un momento, pues, nuestro amigo Víctor González, ¿qué pasará pues con él? ¿No? Tendrá esposa, hijos, 2 hijos, ¿no? Se estará divorciado, nadie sabe.
¿no? Entonces, por eso que también eso sucede con la energía, ¿no? Entonces, si proyectas, pero tienes que hacerlo. No puedes dejar de proyectar. ¿Por qué? Porque significa que estás en planeamiento, ¿no? Tienes que hacer planificación de gastos, tienes que hacer planificación para posibles, digamos, necesidades que tengamos en cuanto a generación de energía. No es que dejamos de, no es que porque sea incierto, nosotros debemos dejar de hacerlo, jóvenes. Eso, olvídense. ¿No? Tienen que hacerlo necesariamente. Entonces, para eso tienen que hacer programación, tienen que simular, tienen que hacer una serie de, digamos, de lucubraciones mentales, ¿no? La vez pasada les comentaba también de que los pueblos, a veces hay pueblos que aumentan de Lima, por ejemplo, aumenta pues descomunalmente, ¿no? Como ustedes saben, la migración de la sierra es mayor, o sea, se van a la selva o se vienen a la costa. No hay un crecimiento en los Andes, ¿no? La gente se viene a Lima abandonando el campo, pues, tontamente, ¿no? Pero ahora están regresando, ¿no? Entonces, nadie sabe lo que sucede, lo que va a suceder mañana. Entonces, pues, las simulaciones siempre se van a dar. En el caso de las líneas, también las mediciones son inciertas, como les acabo de señalar. Solamente el entender que los medidores de los transformadores de tensión, corriente que están en las subestaciones no te dan un valor exacto y tampoco sabemos qué es lo que es exacto, pero trabajamos tranquilamente en el orden de, por eso que no es conveniente pues tener una iteración pues de 10 dígitos, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Antes yo mismo me he cometido esos errores cuando era joven, como ustedes, ¿no? Entonces le hacía la 20ª iteración, pero si uno mira, pues, ¿de qué me sirve? Como les comenté hace un momento, 110 megavatios, punto 0432168, si ni el ojo pues, se puede ver en un medidor, ¿no? No tiene sentido, no basta con 2 decimales y se acabó el tema, ¿no? Entonces, pues ya, iteren pues hasta tener el tercer decimal para que sea mucho más preciso, porque cuando sumas probablemente hace la sumatoria, no va a estar más o menos coherente, puede irse al tercer, cuarto decimal, pero no, uno no puede irse pues a la 20ª decimal, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar, ¿no? Ustedes no traten de ser perfeccionistas porque la perfección no existe. Ok, entonces ya está explicado. Estas son las ecuaciones en términos generales, ¿no? Porque eso está bien explicado en el libro, ¿no? Ustedes ya tienen el libro. Bueno, en forma matricial, lo que acabo de hablar, ¿no? Lo que acabo de hablar está en forma matricial en la ecuación 864. Y lo que queremos es, ¿no? Determinar el delta de x, ¿no? Invirtiendo el j, y luego en, ese delta de x, sumarlo al anterior y calcular de nuevo. Y encontrar un error. El error es entre tensión antigua, tensión nueva, en módulo, si cumple el épsilon que nosotros nos hemos dado al inicio, ¿no? Igual, bueno, aquí les muestro nuevamente Kirchhoff para decir nada más que se trata de encontrar todas las tensiones. La idea de hacer un flujo de carga que se utiliza en todo el mundo para operar. Uy, además me estoy olvidando. ¿Cuándo hacemos la visita? ¿La otra semana? ¿El COES? ¿O ya después? No. En la hora de clases podría ser la otra semana. De 2 a 3, de 2 a 4. ¿Qué les parece? Porque podríamos hacer gestiones, o ya lo dejamos para después de exámenes. ¿Qué dicen, jóvenes? Después de exámenes. No sé Después qué de dice mi exámenes, ¿no? compañero. Para que ustedes también no estén preocupados. Y en la primera semana lo hacemos. Después del examen, de la séptima y la octava lo hacemos. ¿Les parece? Ingeniero. Ya, entonces voy a hacer los trámites, la cartita, todo eso al COES para que... bueno, no hemos hablado, pero voy a terminar la explicación para hablar otros temas. Mejor.
Ya, entonces, repito, el tema de manejar el circuito, tensión, corriente, carga, es muy importante para ustedes, ¿no? Eh, bastante, cuando uno, digamos, mira, tengo tensión, tengo corriente, tengo la potencia, todos creo que tienen la idea, dicen, ah, papayita. Pero el tema se vuelve difícil cuando, digamos, hay aportes de la línea y además de capacitivo. La mente de uno no está tan preparada para eso, por si acaso. La mente nuestra está preparada para inductivo, pero no para capacitivo. Entonces, les sugiero que siempre realicen un ejercicio, ¿no? Ustedes mismos, en un sistema de 2 barras, poner en la carga, digamos, P más JQ. Eso ya lo hacen con programita. Realicen un programita y eso también sería bueno, ¿no? Que lo hagan. Y además, me acabo de acordar, para el examen, ustedes todos, para antes del examen ya me tienen que tener todos qué van a hacer como tesis de grado. Con todo lo que tienen, intenten, jóvenes, intenten, escriban. Yo voy a desarrollar un tema, por ejemplo, como este caso, análisis del comportamiento de la línea bajo diferentes tipos de carga, ¿no? Activo, reactivo, capacitivo, full, ¿no? Esa es una tesis, ¿no? Solamente utilizando, digamos, el modelo de 2 barras, pueden hacer sin ningún problema el análisis del comportamiento de la línea bajo efectos de diferentes tipos de carga, activo, reactivo. Y no solamente eso, sino que, como ustedes saben, creo que en una de mis diapositivas he señalado las potencias de corriente constante, impedancia constante, entonces, o recién creo que lo voy a decir, no me acuerdo. Entonces, sí, ya le dije, creo, ya lo dije. Entonces, eso es un tema de tesis. Entonces, todos me plantean, a ver, ¿qué hacemos? Ojalá que al final del ciclo ya tengamos bien desarrollado su tema de todos, ¿no? Con partes, la parte de resumen, introducción, a los antecedentes, y tengan desarrollado la parte fundamental que es la aplicación, como en este caso sería el análisis de la carga, el análisis del comportamiento de una línea de transmisión bajo diferentes tipos de cargas. Y no solamente eso, sino ya esa sería una tesis. Y la otra tesis sería de incremento de la carga, a ver hasta dónde soporta la línea de transmisión llevando una determinada carga. ¿Por qué? Porque como con ustedes vamos a ver más adelante que la tensión cae y hay un problema de tensión, entonces llegamos a una estabilidad de voltaje, cae y se va el sistema, ¿no? Entonces hacer un análisis de eso, por ejemplo, de ese tema, que ustedes ya lo están visualizando, es otro tema de tesis. Entonces, lo que sea, joven, lo que sea. Entonces, sería bueno, por la salud de ustedes, que salgan todos con su cartoncito de ingenieros. Ya salieron ingenieritos, pero después se vuelven ingenierazos. Esa es la idea. Ok. Entonces, los modelados. La línea en pi siempre, como lo es el transformador, ¿no? Sea como sea, ustedes ya hemos aprendido a estos momentos un transformador con TAPS y llevarlo a un modelo pi. Entonces, todo es pi, el otro también pi, entonces no hay ningún problema de armar tu matriz de admitancia para nadie. Creo que en estos momentos todos saben armar su matriz de admitancia. A no ser que alguien tenga alguna duda, pregunte, por favor, pregunte, no se quede callado. Entonces, después vienen dice, ¿por qué no pregunté? Porque a veces yo pienso que ustedes son muros, no sé, pienso que se les están cortando la lengua, así, porque nadie habla. Bueno, entonces, todo en pi. Ahora, y como pueden ver, la matriz es simétrica.
¿ya? El tema anda, por si acaso les digo, y eso va a ser un tema también de este curso, cuando el A que hemos determinado en un transformador, ¿no? El A, relación A1, luego viene la impedancia, cuando el A sea complejo, ¿no? ¿Y cuándo es complejo? A ver, ¿cuándo sería complejo? El A. A ver, ¿alguien me dice algo? ¿Cuándo es complejo? Ya que ustedes han estudiado un montón, se han amanecido. ¿Cuándo sería complejo? La pregunta es eso, ¿no? El A que con ustedes hemos analizado, hemos calculado, hemos puesto dos métodos de solución, ¿no? Para este transformador. Y además, ahora ya ustedes saben, para una representación de un transformador A.1 de impedancia, llevarlo a un modelo pi. Lo saben ahora, ya, pero ¿cuándo sería A complejo? Esa es la pregunta. Transformador de fase. A ver, un minuto para pensar. Me contestan. Ya, jóvenes, a ver, ¿quién tiene la respuesta? Supone que siempre me dicen que están estudiando bastante, que no tienen tiempo ni para dormir. Entonces, yo pienso pues que está muy bien, ¿no? Por eso sería cuando nuestra tensión base esté desfasado a un cierto ángulo. Nada, eso no tiene nada que ver. Cuando los transformadores tienen un grupo de conexión. Nada. Bueno, sucede cuando el transformador es fase cuadratura. Un transformador fase cuadratura. Nosotros hemos hablado siempre, hasta ahora, no les había mencionado el cuadratura. Cuando hay una variación simplemente de tensión, ¿no? No hay variación de ángulo. La cuadratura viene cuando se varía el ángulo. Entonces, allí es complejo el A. Y eso está en la página 70 y 71 de Stevenson. 72 está, por si acaso, en la página 72. 70, 71, 72 de Stevenson. Ahora ya lo encontré en mi libro, estaba tirado por ahí. No sé quién lo ha tirado. Ya, entonces, ahora, mucho ojo. También ese es un tema que va a ser para trabajo, ¿no? Cuando ustedes tienen el A complejo, ojo, lo que les voy a mencionar, cuando tienen el A complejo, bueno, vamos a empezar de nuevo. Cuando tienes una línea de transmisión, ¿no? La línea de transmisión tiene una impedancia y capacitancia concentradas en ambos extremos de la línea, un capacitor aquí, ¿no? que es concentrado porque se ha determinado que a lo largo de la línea hay una contribución en capacitores, una contribución reactiva. Entonces, para representar esa contribución en la línea, tiene dos formas de hacerlo, para simplificar, pero también puedes hacerlo en forma de derivadas. Lo pones a la mitad, entonces tú la línea lo representas en T,
Y la otra es que lo pongas en los extremos, ¿no? Lo partes esa contribución, lo pones en los extremos. Entonces, en ese caso, lo partes en 2. Entonces, tienes un pi. Y cuando llevas esa línea a una matriz de admitancia, los elementos de la diagonal son iguales y los elementos fuera de la diagonal son simétricos. ¿Ok? Eso les ha pasado ya seguramente a ustedes, ¿no? Encuentran 1, 2 y 2, 1 es igual. No tienen por qué estar haciendo el cálculo, ¿no? Y es así, facilita, ¿no? Los cálculos, inclusive en programación. 3, 1 es igual a 1, 3, como admitancia y como impedancia. Pero cuando tienes A complejo, la matriz no es simétrica, por si acaso. No se le vaya a ocurrir que es simétrico, no es simétrica. Entonces, por favor, busquen, y eso es de matemáticas, ¿no? Ustedes lo deben saber, porque han pasado varias matemáticas, en la cual una matriz simétrica, asimétrica, lo tienes que volver una matriz simétrica. Si no, no lo puedes resolver fácil. Si no, tendrías que hacer para todas las, digamos, para todas las barras, si tienes 10 barras, por decir, hacer la solución. En cambio, cuando tienes cuando es simétrica, sí lo haces para las 10 barras, pero te simplifican las operaciones. Entonces, ustedes tienen que hacer un truco para, digamos, que sea simétrico. Ya eso rebusquen en internet principalmente. Bueno, sigamos con los generadores. Aquí tenemos la forma de representar en PV siempre. Ya. Jóvenes, siempre los generadores se representan en PV. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un generador PQ, una barra PQ? ¿No? ¿Qué significa PQ? Que la potencia activa y reactiva son fijas. Ya. Tú le dices a una barra, yo tengo P y Q definido, entonces eso es un valor fijo, no va a variar. ¿No? No, perdón, una barra le dices de ángulo fijo y no va a variar, ¿no? Entonces, porque también hay un PQ. En los generadores se dice que es PV porque yo puedo variar en generación la potencia de entrega. Como ustedes saben, simplemente activo la apertura de ingreso de agua, es decir, le doy más o menor agua en generación hidráulica y entrego la energía que le falta al sistema. Entonces, ¿por qué es P? Porque yo puedo maniobrar, acabo de decir, ¿no? Simplemente variando el ingreso de flujo de agua, puedo generar mayor o menor energía por el intercambio que la vez pasada hablamos y casi nadie me contestó a estas alturas. ¿Eh? ¿Qué es un generador? Pucha, que no sepan lo que es un generador, es para colgarlo ustedes. Pero supongo que ya están asimilando el tema. ¿Y por qué es B? Porque puedo maniobrar la tensión también. Ya puedo maniobrar la tensión en generación. Es decir, la tensión está supeditada al reactivo, entonces le pongo más o menos reactivos y puedo maniobrar la tensión. Por eso los generadores siempre son PV, ¿no? Entonces, y las cargas PQ, porque eso no varía, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras la carga? Siempre vas como una pinza ahí a la carga y mides la corriente, tienes la tensión y tienes el factor de potencia y ya está. Esto es la carga. Entonces, ese es el modelo que necesitamos para, digamos, los flujos de carga. Bueno, ahí tenemos la matriz I.
En este caso, tenemos la ecuación de potencias, ¿no? ¿Cómo lo obtienes? Aparte de aquí, de IP, ¿no? Sacas esta corriente, lo multiplicas por la tensión y tienes potencia, ¿no? Tan simple como eso. Todo esto es corriente por la tensión, tienes la potencia. Está conjugado aquí porque es B por I conjugado. Y es negativo acá, ¿no? Acá le falta la J, ¿no? Bueno, dice cartesiano. Entonces, ¿por qué cartesiano? Porque los parámetros los vamos a representar en cartesiano. La admitancia en GPQ más JBQ. La corriente CP más JDP. El voltaje en I más F. J. Entonces, lo ponemos en cartesiano todo, ¿no? Y tenemos la potencia, y la activa y reactiva en cartesiano. Listo. Ya, pues, ¿qué es lo que tenemos como datos para calcular? ¿Qué necesitamos calcular? La potencia. Primero decimos, la potencia va a ser tanto. Hacemos la iteración, calculamos un P que no es igual a lo que nosotros hemos supuesto, y tampoco la Q. ¿No? Entonces, hasta, digamos, como este es un tema de derivada, converge mucho más rápido, ¿no? Gauss puede demorar 7 iteraciones, pero en Newton a la segunda ya alcanzaste la convergencia, porque, digamos, es mucho más rápido, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Y bueno, como quiera que tenemos, vean ustedes aquí, tenemos la potencia, P de la barra P, tenemos la potencia reactiva de la barra P. Entonces, P es puede ser 1, 2, 3, 4, 5, cualquier barra, simplemente menos la de referencia, ¿no? Menos la referencia. Entonces, si tenemos todas barras PQ, entonces voy a determinar un P, ¿no? Con un valor P, asumiendo solución, ¿no? Asumiendo un ángulo cero, ¿no? Entonces encuentro un P y encuentro un Q, ¿no? Para empezar a iterar. Esto ya lo hemos visto en los métodos de Gauss. Bueno, pero si miran ustedes aquí a PP, tenemos E, P, y tenemos las tensiones, ¿eh? Al cual tenemos, porque G y B son conocidos, porque es de la línea, o mejor dicho, es de la red. Las variables, las incógnitas son EP, F y F, E y F. Entonces derivamos BP respecto a E y luego derivamos respecto a F. Entonces, aquí está, ¿no? Las derivadas de P respecto a E, respecto a F. Son elementos del jacobiano. Tenemos la diagonal, Y Q igual, ¿no? Y Q igual. Derivamos respecto a F, respecto a E, y tenemos, ¿no?, también elementos de la diagonal y fuera de la diagonal. Entonces tenemos aquí la diferencia de potencias. O sea, en el caso de Gauss, el épsilon lo determinamos con diferencia de tensiones. En el caso de Newton es diferencia de potencias. ¿Por qué? Porque se dice PQ porque yo asumí que la potencia activa y reactiva en una barra era conocida. Entonces yo tengo que alcanzar, ¿no?, esos P conocidos y el Q conocido, ¿no?, a que sean exactos. Pero como no puede ser exacto, sino dentro de un rango, entonces digo que es delta de P. Tenemos 4 submatrices, ¿no? 4 submatrices, a los cuales normalmente, a los que están derivados respecto a E, se le llama J1, a la potencia activa derivado respecto a F, J2,
a las derivaciones que hallamos respecto a la potencia del activo respecto a J3 y J4 a la otra, ¿no? A la última, Q respecto a M. Pero en el mundo de la ingeniería eléctrica, yo no sé por qué, no sé las causas, probablemente a alguien ingenioso le puso no J1, J2, J3, sino le puso HNJL. ¿Ya? HNJL. H significa las derivadas respecto a E, N, a F, y después Q respecto a J. Ahora, yo no sé por qué, pero así van a encontrar en múltiples estudios. En múltiples estudios que ustedes puedan encontrar en cualquier paper, ¿no? En cualquier paper ustedes van a encontrar siempre esas submatrices denominadas o nominadas como HNJL. O sea, no sé la razón, pero así lo usamos todos. Entonces, ¿para qué hacernos mayores comentarios, ¿no? Si ustedes entran a IEEE, ¿no? IEEE, van a encontrar muchos trabajos relacionados con estos temas. Y todos los papers van a tener justamente esas submatrices denominadas como HNJL, ¿no? Uno de los que ustedes deberían visitar, ¿no? Es a la IEEE, ¿no? Y buscar, digamos, trabajos de Fernando Alvarado. Él ha escrito un montón de papers para la IEEE y van a encontrar siempre lo que les digo, ¿no? Fernando Alvarado también es un peruanito que estudió en la UNI, se fue a Wisconsin y ahí hizo su vida. Y nunca fue profesor principal, ¿eh? O sea, él creo que se jubiló con asociado a pesar de que era considerado eminente. Ha escrito más de 50 papers, en la IEEE pueden encontrar muchos de sus papers, y van a encontrar siempre de flujo de potencia, ¿no? Después dedicados a la economía, etc. Migró un poco después. Y además ha sido presidente, digamos, consultor en energía de Ronald Reagan. Entonces él se manejaba pues, en Estados Unidos, un peruano, en esas élites, ¿no? Imagínate, pues, ser asesor del presidente de Estados Unidos, pero cualquiera no llega, ¿no? Entonces, él ya está jubilado, ¿no? Entonces, para mala suerte de ustedes, porque anteriormente él decía, ¿no? Que vengan nomás a la Universidad de Wisconsin, acá los de la UNI lo meto como sea. Entonces, alguien iba allá y llegaba su maestría, doctorado, o simplemente ser de la UNI. Ahora ya se exiló, vive en Hawái, yo sé, no, hace muchos años que no me conecto con él, probablemente unos 10 años. No, tampoco he hecho el esfuerzo de ubicarlo, ¿no? Entonces, voy a tratar de buscarlo, si no los delegados, a ver, escriban, Fernando Alvarado, busquen su correo, y él viene a Perú normalmente, porque él tiene familiares en Perú. Supongo que ahora no viene por la pandemia, ¿no? Pero siempre al año sí venía, y cuando venía siempre, a veces nos encontrábamos, a veces sí, a veces no, pero le gustaba dar charlas. Imagínense pues ustedes que le den una charla, pues, y después no asistan. Mejor no digo nada, porque después no van a asistir ustedes. Ya me cargan. Ok, entonces sigamos. Bueno, los elementos de H se determinan muy fácilmente. Eso lo pueden ver en el libro, en todos los libros en realidad. No hay mayores dificultades de encontrar los elementos de H fuera de la diagonal y de la diagonal, ni tampoco para J, N. Es bastante simple. Entonces, una vez que tengan, ya tienen la matriz, ¿no? Para determinar el delta D, delta D, delta D, delta D, sin ningún
problema y pueden luego hacer la evaluación, lo que les dije hace un momento. Yo especifico qué valor debe tener la barra P, puede ser 0, 0, 0, cuando no tienen carga, o una carga. Entonces, el valor especificado es el valor que en este caso, tiene la barra. Y el valor calculado, ¿no? Es lo que tienen las cajas. Ahora, las diferencias tienen que cumplir para aceptar la convergencia, una delta de para que está la ecuación y así está claramente. Ustedes pueden hacer a mano o calcularlo por computadora para una barra 3x3 para empezar, ¿no? ¿Cómo digamos, se procede para lograr una convergencia utilizando el método de Newton-Raphson? Como siempre, no, he tratado en los libros de decir qué ecuaciones ustedes necesitan. Como pueden ver, las ecuaciones están listadas en la parte izquierda. No, en la parte izquierda. ¿Qué necesito? La corriente. Necesito la potencia. Necesito la ecuación de la convergencia. Necesito las matrices, ¿no? Para hallar el delta de E, delta de K. Y luego el 9 y nuevamente empezar. Eso es lo que necesito. Pero, como podrán ver, en el libro también les digo cómo se hace. Primero, hayan su matriz de admitancia para esta barra. Aquí está. Ya todos saben hacer matriz de admitancia, que levanten la mano a que no sepan. No, o el dedo. No, el que no sabe hacer matriz de admitancia. Yo creo que todos hay experimentos. A no ser que alguien tenga alguna duda, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, el joven de la Cruz ya tiene dudas de armar una matriz. De la Cruz, no se olviden que contesten de uno o dos. Buenos días, profesor. Disculpe, estoy tomando un poco de agua, estoy un poco enfermo. Sí, profesor, hallamos primero cuando la barra 1, no, la barra... No, yo te pregunto, ¿sabes hacer la matriz de admitancia? Sí, profesor, sí, pues le estoy explicando cómo se hace. Muy bien. ¿Quieres tomar agua o cheche? No, agua, profesor, estoy un poco enfermo. Que puedes mejor. ¿Estás mejorando o estás empezando a estar mal? No, tengo una botella, pero estoy tomando agua de hierba que me conecta por el momento. Pero no es nada grave, simplemente. No es nada grave, profesor. Ya, ok, gracias. Sobre ese tema me acabas de dar cuenta. Si alguien tiene, hoy día, por ejemplo, me avisaron de que había un joven que estaba yendo a acompañar a un adulto mayor a la vacación, no vino. Muy bien, a mí me parece muy bien, hay que ser solidario, ¿no? Ya que importa mucho los locales, no importa, pero yo voy a acompañar al que tengo, ¿no? Me parece una actitud bastante no entonces será pues obviamente licenciado, se le va a decir que no viniste, ¿no? Y el otro tema es cuando ustedes tuvieran mal, que no es en el caso, digamos, bueno, el joven no tiene ni prácticamente expresión de tiempo, pero ha habido casos, ya les pueden poner a y a los jóvenes cuando tienen esa sensación, normalmente le chancan, no, que se diga, pues, imagínense usted, no, falleció su papá, mamá, que también le hace grupo de potencia, entonces tiene que calmarse para como ser humano, no tengo ningún problema de calidad de tiempo. Lo único que para mí el tiempo extremo es cuando dicen ya se cierra una 11 o pone la nota sí o sí. No puedo pasar de esa fecha, puedo extender ahí su entonces, en estos tiempos, pues, tener una sensación solidaria, pero no son solidarios, nos faltan razas, o nos faltan a exposición, no, eso es.
pero cuando se trata de este tema, no se resuelve. No tengo ningún problema, ya lo he hecho. Entonces, hasta que cuando yo dije todo eso, ya podemos lanzar otra vez la rueda. Porque así debe ser. No es ya, mañana ya le si no me importa que estés, lo que sea, si no hay. Siempre en la vida hoy día ya usted nada de comprado, pues usted tiene que iniciarse de esa forma. Ser seguro, ser seguro, ser flexible, hay que aprender a hacer eso. Bueno, sigamos. Ok, entonces, como creo que nadie tiene problemas en la así, bueno, pasamos. Y empezamos con la revisar aquí un poco para el que tiene que tomar más. ¿Qué hace? Primero, ustedes dicen, no. Ya, yo supongo que mi intención es cero. Es lo que hemos dicho en las clases también. Ok, ahí está. Uno no hace cero. Ya. De ahí ¿qué tengo que hacer? Como es eso, ¿no? Una solución de bendiciones. Entonces, tengo que calcular la corriente C más D. Pero la corriente viene a ser calculada por la multiplicación de esa sigla por la columna de tensiones. Es decir, lo único que tiene que hacer es ver y P es igual a P. Es igual a P1, y P2, P3, P4, es lo único que tienen que hacer. Pero se trata aquí de 3 barras, no hay ningún problema. Tenemos 3. Y tenemos una corriente coge los valores puestos de tensión. Y encontramos abajo la potencia. ¿Cómo llamo la potencia? Tenemos la potenciación 1, la que acabamos de calcular, tenemos la potencia activa. Entonces, al tener la potencia activa, ¿cuál es el valor de la tensión de la potencia elevada? El valor. Restamos en el P. Y así para también eso es para los dos. Y después hacemos lo mismo para los 3. 1 anda 0. La corriente es calculada por la ecuación. Nuevamente repito. Por la ecuación de la matriz. Y P es igual. Y 2 es igual a B1, y 1, y 2, B1, y 2, B2, y así sucesivamente. Entonces, aquí calculamos la barra 3, calculamos la corriente. Como tenemos bien la tensión de periódico cuadrado, tenemos la potencia 0.4 y la potencia relativa 0.3. Entonces, ¿cuándo era el valor de potencia y activa para esas barras? Lo conocemos porque ha sido la DAT. Y vemos que hay una diferencia. Y esto es superior a él. Sí. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, calculamos al cambiar bien. Calculamos H2, H1, H1, porque calculamos uno es referencia, H3, y bueno, miren ustedes que no está simple de calcular cada uno de los valores. E2, G2, B2, y C2 que es igual en la parte real de la corriente, ¿no? C2 para el real de la corriente, es decir, menos C4. Aquí está. Entonces, así llenamos el HNL, como tenemos hasta el calculamos el delta. Y ahí tenemos la matriz, definimos, calculamos de nuevo del delta de P2.
ya tenemos que antes era 1, ahora tiene valor, porque ponemos MC, tenemos el A1. Calculamos y 2 de acuerdo a lo que hemos visto aquí, a lo que hemos visto en esta ecuación. Calculamos y 2 B2 potencia y tenemos la diferencia. Hacemos carga, hacemos de nuevo, ya está. Y así sucesivamente hasta pues encontrar la matriz. ¿Entendido, jóvenes? Papaita, no nada de otro mundo. Está bien explicado el libro, entonces no nos hagamos mayores cuestionamientos. Preguntas, jóvenes, para pasar. Ok, entendido. A ver, vamos a hablar con el 9 días. Días, Girón. Ingeniero, sí. Fácil. Sí, para clarificar. Diego Castro. Ingeniero, ya para repasarlo. A ver, Magno, para bajar el nivel de causa. ¿Está bien o está mal? ¿Entendió? No, pero entendió, no entendió, pues para que sea fácil mañana. Mañana. Para mañana, porque mañana ya debe terminar, ¿no? Bueno. Ok, a ver, vamos a ver. Otro joven. Son ustedes 40 años. Pero andamos bien, hemos cambiado bien, ¿no? No andamos mal. Joven Luis Reyes, a ver, ¿cuál es tu interrogante? No está ninguna duda, profe. ¿No tiene duda o tiene duda? ¿O no tiene duda? No, todavía no. Pero ¿tiene duda o no tiene? Porque si no, vamos a estar como si no hubiera nada. No, todavía no tengo dudas. No tiene duda, ya, muy bien, ya, ok. Profesor. Mogrovejo, Jesús. Hay 2 Mogrovejos, ¿no? No, uno nomás. ¿Me escucha? Sí, te escucho, joven. No, bien, no soy ninguno, todo bien. Ya, muy bien. Ya, ok, entonces, ven que es bastante... Profesor. Adelante, joven. Tengo una duda. Vaya. Consulte, compañero, consulte nomás, luego pregunto yo. Ya, listo, gracias. Profesor, ¿cómo hay el error? O sea, ¿qué condiciones tiene para...? Ya te comenté, también es lo que te dije hace un momento, ¿no? El error lo puedes llevar hasta un límite extremo, te dije, ¿no? Puedes ponerle, en este caso, ven, está a 0.75 decimales. Pero tampoco puedes tirarte a 10, que dije hace un momento, porque no tiene sentido, porque ese valor de potencia en barra que determinamos, que tenga 5 decimales o 10 es lo mismo, porque nosotros siempre en el sistema de potencia nos cargamos de una incertidumbre. Tanto los datos de las barras, tanto la distancia de línea, tanto la distancia del transformador, pero funciona. Lo que es que funciona. Entonces, creo yo que poniendo a un máximo, como el que estás viendo allí, el extremo, ¿no? 5 decimales. Puedes poner 4, que también es suficiente, pero no te tires a 10, porque no tiene sentido. Entonces, el criterio es que si ustedes ven, todo el mundo se maneja con 3 decimales, o en este caso 4 ceros, 1, y a veces 3 ceros, 1.
Entonces, no es tampoco, pero tampoco va a ser del 0,1, ¿no? Como que también podría ser, porque probablemente podrías estar, ¿qué te digo? Haciendo un ejercicio muy preliminar, punto, ¿no? Pero la computadora ahora pues es tan veloz que no, si le pones decimales, más decimales, te lo va a hacer en un bocacho, se demorará unos segundos más. Y si le pones como está a 0.5 en un tiempo determinado, creo que manejen entre 3 ceros y 4 ceros como está allí, ¿no? Bueno, por lo menos yo manejo eso, ¿no? Entonces eso te da más o menos. Ahora, ¿por qué también es bueno eso? Porque, como usted sabe, va a ser el balance, ¿no? De potencia activa, reactiva de toda la red. Entonces, si tu error es grande, de repente cuando usted multiplica y cuadrado R, también multiplica y cuadrado X, en consumo de potencia de la línea, cuando haces tu balance no va a estar, pues, cuando haces la diferencia de generación y carga, no va a salir lo mismo que cuando calculas la pérdida y cuadrado X. Entonces, por eso que te digo que más o menos creo que por allí no te da mayores discrepancias, ¿no? Y otra. Ingeniero, yo la verdad estaba comprendiendo no muy claro, ya estaba pensando repasarlo para entenderlo mejor, sobre eso quería saber. Primero, la E y la F entendí que eran componentes de la tensión. ¿Es cierto? ¿Es correcto, profesor? ¿O he comprendido mal? Claro. Segundo, una pregunta más antes para dejar de hablar. ¿Para qué me sirve el método? Yo veo que al final es para un balance de potencias. ¿Es correcto? Eso nada más. No, ¿para qué cosa me dices? ¿Qué cosa? El método Newton-Raphson, ¿para qué me sirve al final? Al final veo que se puede hacer esa potencia, ¿no? Eso nomás. Ok, la idea de, bueno, nosotros tenemos que hacer análisis de la red eléctrica, ¿no? En su conjunto. En su conjunto. ¿Por qué Newton? Porque es uno de los métodos, igual que el Gaussian, que te permite determinar las tensiones en todas las barras, así como ustedes están determinando en su trabajo, ¿no? Algunos ya tienen tensiones. Para facilitar ese trabajo, yo les he dicho, tomen en la barra A, B, ¿no? O C, cuando tienen 3 barras. Porque de otra manera lo hubieran tenido que calcular las tensiones en módulo y en ángulo. Entonces, ¿cómo calculas las tensiones en módulo y ángulo? Haciendo iteraciones y utilizando algún método de cálculo, ya sea Gauss-Seidel o Newton-Raphson. Ahora, ¿por qué tienes que dominar ambos? Porque normalmente, eso también me había olvidado decirles, no siempre toda ecuación no lineal converge, porque obviamente depende de tus datos iniciales. Hay ocasiones cuando tú tienes una red radial, es decir, los alimentadores, por ejemplo, son radiales, utilizas el método de Newton-Raphson y no converge. Entonces usted dice, pucha, pero yo estoy haciendo todo lo que yo sé, ¿no? Para que, digamos, me dé las tensiones y hacer mi análisis de las potencias de hoy, de potencia de mañana, estás haciendo planeamiento, digamos, ¿no? Va a crecer la carga y tú necesitas cambiar el conductor o aumentarle uno en paralelo, porque siempre tienes que hacer estudios de planeamiento. Entonces, cuando haces el planeamiento, ya para el estado actual convergió, pero cuando aumentó la carga no converge. ¿Y ahora por qué no converge? Si todo he hecho bien, he hecho lo que normalmente se debe hacer, mis recomendaciones, porque usted tiene que, a las finales, después de haber hecho un estudio, recomendar cómo es que debe ser la nueva configuración. De repente, pues no conviene ponerlo en paralelo, sino conviene alimentarlo de otro sitio. ¿Por qué? Porque la tensión se mantiene más estable, qué sé yo, ¿no? Eso ya corresponde a tu análisis. Entonces, haces con, digamos, Newton no convergió, y ahora, ya, dices, voy a probar con otro método. Por eso es que, como comprenderás, en el manual que la vez pasada estábamos viendo de Neplan, habían diferentes tipos de cálculos, de métodos, no sé si te acordarás. Entonces, no convergió con un método, aunque normalmente converge en un 95 o 98% converge
pero hay ocasiones que no. Entonces, cuando sucede eso, pasa al otro método. Entonces, usted ya sabe cómo es que trabaja el otro método, que mentalmente dice, ah, ya, este está haciendo tal cosa, y listo, ¿no? Entonces, por eso es bueno saber estos temas. Por eso es que también, como usted verá, en todos los programas, no solamente hay un método de solución, sino se presenta. Tiene usted este método, tiene este otro método, porque a veces no converge, por no sé por qué razones. Como es no lineal, no necesariamente usted lo sabe muy bien, porque ha estudiado, pues, digamos, ya pasó ese, creo yo, los análisis matemáticos, ¿no? En la cual usted tenía una curva que pasa por el eje y después vuelve, tiene dos soluciones inclusive, ¿no? O a veces son asintóticos y no convergen. Entonces, por eso es que te dan varias soluciones y por eso es que nosotros debemos conocer cómo trabajan estos métodos. Ahora, lo que usted me pregunta también es, ¿para qué lo necesito saber? Ya te he contestado. La otra pregunta era, ¿para qué? Otra pregunta era, ingeniero, la E y la F eran componentes, Sí, perdón, eso era así porque, miren ustedes, aquí, digo, Newton-Raphson cartesiano. ¿Qué significa cartesiano? De que las variables van a estar representadas por R, por la parte real e imaginaria. Vea usted, aquí la admitancia está en cartesiano, ¿no? Más J. La corriente en cartesiano y la tensión en cartesiano. ¿Ok? No sé si eso lo represento porque me gusta, pues, ese método. Ahora sí, ingeniero. Bueno, sí, gracias. Ok. Ahora, obviamente que las tensiones y corrientes no necesariamente se representan en cartesiano, sino, bueno, aquí hablamos de PQ, ya hemos explicado. Aquí está. Mira, obviamente que al final, cuando tienes las tensiones, no, usted hace su flujito de carga, ¿no? Por las líneas. Eso también ya lo vimos. Ustedes lo han calculado. Ahora, ¿qué pasa si la barra es PB? B quiero que sea un valor. Yo tengo que derivar respecto a B, entonces, pero B aquí es igual. Ustedes lo saben, ¿no? La tensión, como ha estado representado en cartesiano, tiene un E al cuadrado más X al cuadrado es B al cuadrado, eso ya lo conocen. Entonces, ver, pues, lo derivo respecto a E y después respecto a F, ¿no? Por eso que ustedes ven aquí, ¿no? Las derivadas, ¿no? Derivadas de tensión al cuadrado. Dice, derivo respecto a E, esa es la ecuación de 889, derivo respecto a E y después a F. Entonces, mi matriz aumenta, ¿no? Ya no es J1, J2, sino hay un J5, J6 que corresponde a los adicionales, ¿no? Pero en el mundo de los análisis también se llama KM, lo llamo, KM. No J5, J6, sino KM. Bueno, así será, pues, ¿no? Entonces, pero si ya tienes PQ y PB, aumenta, ¿no? HN, JK, LM, ¿no? Bueno, pero en principio tienen la misma estructura, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de 4 barras. ¿Cuáles son los elementos HNJL? Y esta es tu matriz para este tipo de configuración, 4 barras. Tienes la barra 3, PB, PQ, PQ, en referencia. Tan simple como eso. Entonces, ustedes, por favor, analícenlo. Como, no sé si les comenté o no. Yo asistí a un curso así, realmente extraordinario, de flujo de potencia. Entonces, todo eso, todo lo que les estoy mostrando, no todo, sino parte de lo que les muestro es justamente de ese curso. Y me dieron a mí unas separatas fantásticas,
que lo presté a alguien y nunca más me lo devolvió. No sé ni a quién lo he prestado y desapareció. He preguntado obviamente yo conozco a algunas personas que fueron también a ese curso, ya no lo tienen, lo han votado, etc. Para mí fue muy importante porque felizmente que de allí saqué algunas ideas, ¿no? Lo que ven aquí es realmente parte de ese curso. Bueno, sigamos. Cuando hemos visto, por ejemplo, vamos a ver a Newton Raphson polar. Antes lo representábamos en forma cartesiana, ahora en polar. En polar ustedes saben, pues, ¿no? Las tensiones, ¿no? El módulo y su ángulo, la admitancia y módulo y su ángulo. Entonces derivas, pues, ya no respecto a E, respecto a F, respecto a B, respecto al ángulo. Pues sacas unas nuevas ecuaciones. Que eso está bien explicado en el libro, entonces determinas un nuevo HNJL, ¿no? Pero ya no con C y B, sino con tensiones y ángulos, que en la práctica sigue llamándose HNJL, pero ves aquí delta de ángulo, delta de voltaje. Entonces, sacado, ¿por qué? Porque hemos representado polar y cartesiano aquí, ¿no? Ahora, bueno, aquí están cómo se hallan las matrices HNJL, están en todos los libros de potencia, están en mi libro, entonces no hay mayores dificultades con ejemplitos, ¿no? Yo tengo escrito un libro nuevo, lo que pasa es que le falta figuras, por eso que no lo saco, está mucho más extendido, pero siempre que digo a algunos jóvenes cuando terminen el ciclo, ¿me ayudas? Sí, sí, después nunca me llaman, no, nunca exijo a nadie, no soy de exigir, ¿no? Si alguien en este ciclo igual me dice, terminamos un libro cuando estemos en vacaciones, bienvenido, ¿no? Pero no tengo mucho tiempo, entonces ahí está. Pero lo que tengo ahí, miren ustedes de qué año está escrito, cuando era jovencito, ¿no? Y ahora ya no, 87 creo, ¿no? No sé qué año es el libro. Delegado, ¿de qué año es el libro? El 86, profesor. Profesor, 86. ¿eso está escrito con máquina de escribir o con qué? Con máquina de escribir. Y esas, digamos, como ven los símbolos aquí, están hechos con bolita. ¿Te acuerdas? Bueno, ustedes no creo que conozcan, pero la máquina de escribir tenía bolitas, digamos, de caracteres normales y también de símbolos. Entonces, para hacer ese ángulo, tenés que poner la otra bolita. ¿No? Eso, profesor, ¿y cómo hacían las tablas? Bueno, dibujando, pues. Ah. A mano. A mano. Claro. Y se le ponía después ahí en el curso. Eso lo hacía la secretaria. A mí me cobraron eso, me lo hicieron una secretaria. De la FIE, inclusive. La señora, bueno, no me acuerdo, ya es jubilada. Ya. Buena secretaria. Miren, ahora tenemos como 20 secretarias, creo. No sé cuánto, estoy exagerando. Pero aquella vez, cuando yo estudiaba, habían 2 nada más. Y manejaban totalmente a la FIE. Con 2 nomás. Ahora son como 20, creo. Ingeniero. Una de ellas, me acuerdo que bien eficiente, obviamente le pagué y me escribió todo. Ingeniero, usted dice que los dibujos o las tablas las hacía dibujando, o sea, a mano. Sí. Dije, pero ahí veo transformadores, generadores en las barras, y están bien hechos, ¿también fueron a mano, dije? Claro, por ejemplo, todos. esos círculos que dijo ese Bueno, gráfico. pues tienes plantilla de hacer círculos, cuando usted llevó plantillas, ¿no? Dije, porque yo incluso pensé que eso lo había hecho en látex. No, si no había látex. Los subíndices están bien ubicados, los subíndices. O sea. Claro. ¿Qué látex no había? No, látex, profe, había de los 80, de los 90. Ah, bueno, pero ¿en qué máquina sería? Pues, pero yo no tenía. Ah, ya, la computadora, además, mire, ustedes, no, es que ustedes son muy, pues, del siglo XX, pues no, siglo XXI, ¿no? Las pantallas que ustedes han conocido son gráficas. ¿Sí o no? Son gráficas porque ustedes pueden ponerle el subíndice y todo, pero antes era texto. O sea, era corrido, así como
no tenías la ocasión de ponerle un sub. Entonces, en computadora estamos hablando, el WordStar que ustedes no han conocido, ese era texto. No podías poner sub ni super, ¿no? Simplemente texto, era texto. Así era la computadora. Ahora ustedes pues hacen maravillas, ¿no? Ya la cosa es totalmente gráfica y pueden incluir figuras, todo lo que quieran. Pero esto ha sido hecho con máquina de escribir. Inge, ¿no ha pensado hacerle alguna actualización? Porque yo pensé que lo había actualizado con LaTeX. Bueno, dije, ya, posteriormente lo habrá actualizado, porque sí vi que su libro es de los 80, 82, creo que me parece su libro de usted. No, esto está hecho con máquina. Por eso que es bien claro. Ah, No, ya. yo les acabo de señalar. Siempre a los jóvenes les digo, yo no le voy a hacer porque sea gratis, ¿no? Le pagaré por lo menos pues para un sueldo mínimo, ¿no? Probablemente. Me actualiza todo, ¿no? Porque ya está escrito. Lo que falta son las dibujos, por ejemplo, dibujos aquí, ¿no? Está escrito la parte de texto, hay algunos cuadros que faltan, ¿no? Ahora ya se puede hacer mucho más fácil, ¿no? Pero es mucho, digamos, ese libro ya tiene las cosas que yo a veces hablo, ¿no? Las experiencias que yo he tenido, esta cosa, la otra cosa, etcétera, ¿no? Y ya no es de 89 páginas, sino como 200. Incluyendo en la de valores por unidad, que también está escrito, porque hay cosas hay errores allí que lo he superado, ¿no? No errores, sino hay algunos faltantes, digamos. Bueno, algún día lo haré, pues. Lo que pasa es que yo puedo escribir, miren, puedo escribir libros de protección, sin ninguna duda, porque eso, digamos, me he especializado los últimos años. Y no encuentras un libro de protección, digamos, que sea como este libro, ¿no? Así, ahí te hablan, te chamullan un montón y a los finales no te dicen casi nada. Tiene que ser más concreto. Bueno, así, tan, entonces sí, un poco de teoría. Eso puedo escribir sin ninguna duda. Puedo escribir, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua residual, porque esa es mi tesis. Yo no he podido hacer mi tesis de maestría por estar metido en chamba y chamba. Ahorita estoy por terminar ya eso. Pero es otra especialidad en el manejo de la caca, ¿no? El agua residual es caca, ¿no es cierto? Ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo tratar para que se tomen otra vez, ¿no? Para tomarlo otra vez. Entonces, hay un tratamiento, pues, final, ¿no? En la cual se recicla el agua, ¿no? Entonces, ustedes ya no sé si están tomando el agua reciclada, supongo que sí, porque hay algunas plantas ya que se trata y se vuelve a la red de agua potable. Entonces, ya pues, ¿no? Eso es otro mundo, pero es bastante bonito porque así como flujo de potencia, es todo aproximado, ¿no? Más todavía, pues, ¿no? Porque si a usted le digo, a ver, agua turbia, ¿ya? ¿Qué es turbio para ustedes, no? Porque ustedes pueden tener agua medio turbia, y además cuando el agua es turbia, no todo es uniforme, sino arriba de repente es más claro porque se va decantando las arenas o los sólidos, y más abajo es más. Y entonces tú cuando quieres medir, ¿cómo lo mides? ¿No? Ven que es un tema bien interesante, ¿eh? No es nada difícil. Bueno, sigamos para terminar, falta poco. Ya, el último método, uno de los últimos, es el Newton-Raphson cartesiano, aparte que lo que vamos a ver. Entonces, se han mezclado ambos conceptos, y eso fue la última ya contribución de los científicos, ¿no? En el libro está bastante explicado, pero lo que sí es bastante interesante, miren ustedes, para hallar los elementos de la diagonal, por ejemplo, no necesitamos en general toda una serie de ecuaciones, simplemente la potencia en esa barra, la tensión al cuadrado GP. Mira, tan simples, digamos, en este método de Newton-Raphson, que ustedes van a tener que desarrollarlo. Por ejemplo, para elementos del HPP,
como ven, es mucho más simple. No es toda ya una ecuación un poco más larga, que tampoco es larga, pero se hace una simplificación asombrosa, ¿no? Por este método. Esto es lo que más usan ahora, pero igual todas las opciones completas siguen siendo usadas, ¿no? En el libro también, como les digo, está bien explicado, paso a paso. Y el último, que esto es un tema bien interesante y corresponde a los conceptos que les he dicho desde el comienzo. La potencia activa está relacionada con los ángulos y las tensiones están relacionadas fuertemente, están relacionadas con las tensiones. Eso es lo que siempre les he dicho. No, la vez pasada hemos tenido una pequeña reunión a las 11 de la noche, 10:30, ¿no? Hay un joven, no sé si ya lo solucionó, pero tenía, digamos, tenía las ganas de entenderlo bien, ¿no? Entonces, para esto es bueno siempre, ¿no? Empezar desde el principio. Tener una línea simple, ¿no? R más X, y ponerle en el lado de la carga, digamos, potencia activa y potencia reactiva positiva. Luego hacen lo mismo, pero con negativo, reactancia negativa, con, digamos, capacitiva. Y van viendo ustedes cómo se manejan las tensiones, tanto en un lado como en otro lado, y después sería bien interesante que hagan un flujo de carga con full reactivos y full capacitivos, a ver cómo se comportan las dos líneas. Miren ustedes cuánto hay para hacer, como que para ustedes también podría ser un tema de tesis, sin ninguna duda, ¿no? Eso es lo que les acabo de señalar. Entonces, el análisis, ¿no?, de las cargas activas, full activas, capacitivas, reactivas en una línea de transmisión y qué efectos produce en toda, digamos, en todo el sistema, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es que se inventó esto de acá. Entonces, alguien dijo, oye, pero ¿para qué voy a tener HNJL? Si en la práctica el N y el J influyen poco en el movimiento de tensiones y en el ángulo. Y eso es lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Siempre hay una fuerte dependencia entre P y ángulo, Q y tensiones. Voto el NJ y me quedo solamente con eso. Entonces aquí se ve una relación directa, activo con ángulo, reactivo con tensiones. Miren cómo llegaron a simplificar los científicos. De eso estoy hablando. Hubieron papers a montones de este tema, hasta para doctorado, para ver que si realmente era convergente, era estable, era confiable. Todo ese tema, pues tú sabes que los gringos para hacer tonterías, cualquier cosa lo hacen tesis. Entonces, fue una etapa bastante interesante y se convencieron de que este también era una forma de solucionar. Lo único difícil es que hay más iteraciones. Luego, ¿no? Aquí está todo el desacoplado, el desarrollo. Y bueno, en el libro inclusive hay un problema que ustedes pueden, seguramente que están viendo, desarrollado completamente, ¿no? Entonces, finalmente, haciendo asunciones, ¿no? Asunciones bien interesantes, ¿no? Dice, ¿no? Se habían dado cuenta de que la potencia reactiva en la barra es mucho menor que este producto. Entonces, si es mucho menor, a lo desprecio, pues, ¿no? Ahora dijeron, bueno, el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, si yo tengo la diferencia angular que hemos visto que es 10 grados, 8 grados, ¿no? Entonces, ¿para qué miércoles me voy a estar matando en considerar esa diferencia? Mejor le hago 1 de una vez. Y con esas asunciones, miren, llegan a determinar simplemente que la matriz que habíamos visto, HNJL, lo convierten en una sola matriz B', B segunda, que tiene sus propias características. Pero ¿qué pasa? Que esta matriz es exclusivamente de la red. Entonces yo no tengo por qué calcular cada vez, ¿no? En los casos anteriores, el jacobiano tenía que invertirlo cada iteración. ¿Por qué? Porque variaban los valores
de los componentes, ¿no? Pero en este caso yo no tengo por qué ya invertir, simplemente tengo una sola y lo mantengo hasta el final y listo, ¿no? Y por eso que este método que también está desarrollado está bien bonito. Bueno, faltan 4 minutos. Ya les he dicho que el miércoles vamos a sustentar, prepárense para terminar, para tener las notas del 1. Ya con ustedes no es, conmigo nomás, no será porque yo tengo que evaluar, mejor dicho, darles la solución a ustedes en su momento, y listo. Ahora, como les dije en la mañana, al comienzo, no tengo ningún problema de postergar el examen si ustedes lo creen pertinente. Si no, tomamos el día que está programado, el día miércoles, ¿no? Entonces, la postergación sería una semana después, ¿no? Para una semana después, ¿no? Si vemos que todavía les falta a ustedes, hasta inclusive podría ser 2 semanas después, pero ya no más, después de los exámenes, o sea, en la semana 10. De preferencia, el 9, lo ideal sería el 8, en la semana 8, que es la semana del examen, de preferencia el 9, y excepcionalmente podría ser en la semana 10. A ver, jóvenes, de una vez, nos falta pocos minutos. Opiniones. A ver, Diego Muñoz, adelante. Sí, ingeniero, me parece